Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar con Oscar Blando, abogado constitucionalista, profesor universitario, exdirector de Reforma Política y Reforma Constitucional de la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Miguel Lifchit. Oscar, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, gracias por venir. Bueno, reforma constitucional, finalmente. Se logró aprobar. Vos en la previa venías diciendo, guarda con el Pacto de Olivos a la santafesina. Tal cual. ¿Le calza la etiqueta o no? Bueno, tal cual estaba planteado, no, porque efectivamente estaba un núcleo de coincidencias básicas, con incluida la reforma, la reelección del gobernador, y por suerte no salió, es decir, entre las fuerzas políticas dijeron, no, esto no, y eso quedó de lado, como también el tema de la boleta única, que se quería cambiar ad hoc, de la boleta santafesina a la cordobesa, eso felizmente no ocurrió. ¿Luces y sombras de la ley de declaración de necesidad de la reforma? Yo decía luces y sombras porque ciertamente acá se evitó lo que el politólogo y mi amigo Hugo Quiroga llama los vetos recíprocos, ¿no? Es decir, que siempre históricamente la oposición limitaba a los votos para el oficialismo y viceversa e impedía la reforma. Esto se superó, Unido tiene mayorías, consiguió alguna más en la Cámara de Diputados y tenemos ley de necesidad. Ahora, es una reforma amplia, esto es importante, no es un maquillaje como yo alguna vez dije, cuidado con eso. Se habilitan muchos temas y también hay otros que no se habilitaron. Y quisiera hacer alguna referencia sobre esta. Uno de los temas que no se habilitó es el Senado. Es decir, no se va a poder discutir la uni o bicameralidad, ni tampoco se va a poder discutir un sistema de representación distinto del Senado. Ustedes saben que es un departamento, un senador por departamento. Y por lo tanto, esto impide la proporcionalidad y el pluralismo, porque es un cargo, pero además tiene un impacto en el tema de la representación de las mujeres. ¿Por qué? Porque al ser un cargo y ese cargo es único, la experiencia santafesina ha dicho que cuando es uno es para un varón. La experiencia 2023, ninguna mujer en los 19 departamentos fue elegida senador. Entró como senadora alguien por vacancia. Por el reemplazo de Enrico, que entró como ministro de gabinete. Exactamente. Entonces, digo, y esto va a quedar congelado. Es decir, si la cultura política no mejora, etcétera. Esto es lo que la paradoja de Roberto Gargarella que dice, es decir, la mujer en este caso, con la paridad, no puede haber paridad con uno. Los derechos de las mujeres entran por la parte de los derechos, pero se les cierra por la parte de la sala de máquinas, porque realmente esto va a hacer que se consolide una postura patriarcal, si vos querés, que impide el acceso a las mujeres. ¿Te parece que el texto que sea abierto, que se habiliten los temas, al mismo tiempo puede ser un riesgo según cómo sea la composición política de la constituyente? Sí, seguramente, porque yo escucho decir, bueno, vamos a tener una convención más progresista, con ampliación de derechos, eso es lo que yo aspiro. Pero también es cierto que uno no puede decretar una constitución progresista. Habrá que ver si la sociedad, si los electores votan proyectos políticos progresistas, candidatos progresistas, ahí veremos si tenemos ampliación de derechos o tenemos más restricción de derechos. Como toda elección, es una elección, y más en una reforma constitucional, esencialmente política, porque se distribuye el poder, se habla del poder en la provincia de Santa Fe, pero además se ha enmarcado en una situación política histórica determinada, que es la del gobierno de Milei, es decir, en un clima de época determinada. Por lo tanto, el contenido de la reforma constitucional está en disputa. ¿Qué sentido tendrá? ¿Qué va a prevalecer? Es un tema, obviamente, que es riesgoso, y más teniendo, reitero, esta situación general, ¿no?
Oscar, te consulto por un debate en esos últimos días antes de que se sancione la ley, sobre todo con cómo va a ser la elección. Uno, el tema del piso del 2,5 que fue del padrón, que fue todo un gran debate, y otro, este esquema mixto de 50 por distrito único, 19 por departamento. ¿Cómo te parece que se saldó ese debate? ¿Cómo ves esa definición? A mí no me parece que no se saldó bien, digamos, porque, a ver, se estableció el 2,5 del padrón electoral para ingresar a la cuenta por el sistema DON para los 50 convencionales. Y ciertamente, ¿para qué están las barreras o pisos electorales? Para limitar las minorías. Ahora, ¿cuál es el argumento teórico y práctico, la teoría política? Bueno, para evitar la fragilidad, la fragmentación legislativa, hace que la gobernabilidad, el ejecutivo, un intendente, un gobernador. Ahora, acá no tiene nada que ver con la gobernabilidad. Acá hay una convención constituyente donde el pueblo asume el poder constituyente derivado y tiene que participar en mayor medida. No debiera haber piso, no tiene justificaciones, inaceptable. Es más, había 2 proyectos que establecían no piso. La inmensa mayoría, el 1,5. En la época de Lipschitz nosotros también porque habíamos puesto el 1,5. El peronismo perotista quería 3%. Bueno, salió 2,5. Te voy a dar las cifras. Es decir, para ser convencional constituyente por los 50 se necesitan por lo menos 72, 73 mil votos hasta diciembre, porque a partir de ahí se va a incrementar. Es decir, que, para darte un ejemplo, uno tendría que ser los padrones electorales de 3 departamentos, por ejemplo, San Javier, Garay y 9 de Julio, juntos, para hacer un convencional, o Iriondo o Constitución, Constitución juntos. Entonces, digo, Villa Constitución, el problema del piso es una restricción democrática, y también es un problema, no tiene ningún sentido, de que se elijan 50 como distrito único y 19 por departamento. Porque si era para que tenga representación, como debe tenerla toda la provincia y todos los departamentos, se puede hacer tranquilamente exigiendo que haya representación por departamentos o por regiones, etc. Son claramente elementos político-electorales que sirven al oficialismo, claramente. Hablando de eso, ¿te generaría ruido si efectivamente, como parece que va a ser, Puyaro, el gobernador, encabeza la lista de constituyentes de Unidos, donde en una constituyente donde los principales temas, obviamente sabemos que es la reelección del propio Puyaro, ¿no? Nosotros siempre, yo no me opongo al tema de una reelección, Está discutido si puede corresponderle al actual o no. Lo que tenemos que descartar es lo que la Constitución, la Corte Suprema ha establecido, no a las reelecciones indefinidas, infram. Ahora, ciertamente ahí, más que para mí, es un problema en todo caso para Puyaro, porque él juega su capital político, digamos, y juega, creo que a lo mejor está seguro de que puede andar bien y juega esa carta. Pero es cierto que también la oposición, y sobre todo esa oposición libertaria, etcétera, etcétera, va a ir direccionada exactamente a esa cuestión. Así que ese es un debate que se va a dar. Yo preferiría sacar ese debate de largo, porque ciertamente hay otras cosas mucho más importantes que discutir, que poner en el tapete, porque además lo que ha habido con la aprobación de esta ley de necesidad es legitimación política. Ahora, hay que tener legitimación social. La sociedad debe participar de todas las maneras. El gobierno, la legislatura, tiene que abrir canales de participación. No basta que vaya la ciudadanía, nosotros, a votar. Tiene que participar, porque si no va a entender que esta reforma es del por y para la política. ¿Te parece que hay que abrir un proceso como el que ustedes hicieron en 2018, de mucha audiencia, mucha sociedad civil participando? Tuvimos casi 2 años haciéndolo antes de la presentación de la ley de necesidad de reforma, porque nosotros escuchábamos los sectores para incorporar. Ahora, lo que está incorporado se podrá debatir, lo que no está
como decíamos en el caso del Senado y otros, no se van a poder discutir. Ya pasó esa etapa. Bueno, ahora abramos los canales de participación. La voz del pueblo tiene que ser escuchada, tiene que ser partícipe para hacer propia el contenido de la reforma. Oscar, habiendo sido parte del proceso de 2018 que estábamos comentando, ¿te da algo de envidia que se haya podido sancionar ahora? ¿O decís, bueno, es una semilla que plantamos en su momento que ahora están cosechando otros? Creo que es esto más que todo. Ciertamente me hubiera gustado que nosotros en ese proceso tan participativo, tan amplio, etcétera, pudiera culminar con la reforma que ahora se consigue. Pero además con la paradoja, a Miguel Lipschitz se le negó la cuestión esencialmente por la reelección. Los mismos que antes se la negaron a Miguel, hoy votan por la reelección de Puyaro. Digo, si es por eso, más que envidia me da un poquito de bronca, pero digamos, esto es otra etapa y hay que iniciarla o continuarla con la mayor participación posible de la ciudadanía. Oscar, gracias por venir a Mesa Testigo. Bueno, felicidades, buen comienzo de año. Gracias igualmente para vos y para toda la audiencia. Gracias. Quédense, pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.